El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Queridos hermanos todos, queridas familias, queridos hermanos que siguen esta transmisión de la Santa Misa, queridos jóvenes que hoy nos visitan, este coro de jóvenes, bienvenidos. Antes de meditar un poquito sobre la palabra de Dios, simplemente quisiera invitarlos, como seguramente ya lo hemos hecho, a darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque el paso de esta tormenta tropical, pues, no dejó mayor problema, ¿verdad? Gracias a Dios. Quizás nada más algunos árboles caídos, un poco de inundación, ¿verdad? Pero gracias a Dios, como decimos, no pasó a más. Entonces, ¿cómo no agradecerle al Señor también, ¿verdad? Estos detalles. Dice un dicho, ¿verdad? Que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Entonces, pues, también nuestra oración de hoy en gratitud a Dios por su amor, su cuidado y su protección, ¿verdad? Y pues, queridos hermanos, la palabra de Dios hoy nos presenta por tercera y última ocasión en este tiempo la imagen de la viña del Señor. Ya va tercer domingo, ¿verdad? El próximo entraremos a otra reflexión. Pero, como sabemos, por medio de esta comparación, de esta imagen de la viña, el Señor nos comunica, pues, su mensaje. Mensajes muy hermosos, muy provechosos y necesarios para nuestra vida cristiana. Solamente para recordar, hermanos, y para ubicarnos, recordemos que hace 2 domingos contemplábamos, ¿verdad?,
al propietario de una viña que sale a contratar trabajadores. Y a cada uno de los que va viendo les dice, vayan ustedes a mi viña. Y hacíamos esa breve reflexión, ¿verdad? De que pues somos trabajadores de la viña del Señor, el mundo es la viña del Señor, y Dios quiere que todos trabajemos en su viña, todos, que no se quede nadie ocioso en su viña. Más o menos de esto meditábamos hace 2 domingos. El domingo pasado, pues veíamos que ya no era un propietario y los trabajadores, sino el padre, el dueño de la viña con sus hijos. Y entonces a los hijos es a los que mandaba a trabajar a la viña. No lo vamos a volver a meditar, ya lo hicimos la semana pasada, pero nosotros nos hacíamos esa aplicación. No solo somos trabajadores de la viña del Señor, sino somos los hijos del dueño de la viña. Somos hijos de Dios. Y esta es nuestra herencia. Y todo nos pertenece porque Dios nos lo ha dado. Recordemos aquellas palabras que le dijo el padre del hijo pródigo, ¿verdad? Al hijo mayor. Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Es decir, Dios ha hecho este universo, queridos hermanos, para nosotros. La viña del Señor es nuestra casa también. Somos hijos del dueño de la viña. Esa reflexión la hacíamos el domingo pasado. Y hoy, queridos hermanos, pues podemos decir que la palabra de Dios nos da un paso más adelante y nos dice, ya no son solamente los trabajadores, ya no son solo los hijos del dueño, sino ustedes son la viña del Señor. Ustedes son esos arbolitos, esas plantitas que Dios hizo, que Dios sembró, que Dios cuidó, que Dios regó, con tanta ilusión, con tanto cariño. Dios les ha plantado. Ustedes son la viña del Señor. Incluso, queridos hermanos, hoy aparecen 2 parábolas de la viña. Es más, podríamos decir 3, porque hasta el mismo Salmo dice lo mismo. La viña del Señor es la casa de Israel, el pueblo de Israel, la humanidad. Y tanto la primera lectura como el Evangelio hacen énfasis en el amor, el cuidado del dueño de la viña. Ahora el que se presenta como el viñador, el que va a trabajar a la viña, es el mismo Dios. Ya no solo sus trabajadores, ya no solo sus hijos, sino Él es el viñador. Qué bonito dice, ¿verdad? La primera lectura. Mi amado tenía una viña, dice el profeta Isaías. Removió la tierra, quitó las piedras. Ese viñador es Dios. Es Dios. Incluso hay una canción muy bonita, El Viñador, ¿verdad? No sé si se la sabe ahorita el coro. Pero también nos habla de esto. Por los caminos sedientos de luz, levantándose antes que el sol, hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador. El viñador es Dios, que sale muy temprano, ¿verdad? Me encantaría cantárselas todas, no me acuerdo de todas, pero es muy hermosa. Dios es el viñador, que con tanto amor, tanto cariño nos ha sembrado aquí en su viña, nos ha regado, a lo mejor nos ha podado, ¿verdad? Nos ha cuidado y espera frutos de cada uno de nosotros. Por ejemplo, queridos hermanos, ¿cuántas personas nos han cuidado? Bueno, desde el vientre de nuestra madre. ¿Acaso no nos cuidaba mamá? Y cuando nacimos, ¿verdad? Los primeros años, pensemos en los 2, 3 primeros años de vida, que ni siquiera nos acordamos de ellos. Pero ¿quién nos cuidó? ¿Quién nos bañó todos esos años? ¿Quién nos alimentó cuando no podíamos ni siquiera alimentarnos por nosotros mismos? ¿Quién nos compró nuestra ropita? ¿Quién nos atendió cuando estábamos enfermos? A lo mejor papá o mamá, pero si no fueron ellos, bueno, fue abuelita, fue abuelito, fue el tío, fue la tía, la hermana, alguien tuvo que haber visto por nosotros. Esos son los cuidados que Dios ha tenido para con nosotros.
¿Cuántos viñadores ha mandado Dios a nuestra vida, queridos hermanos? Por ejemplo, cuando éramos niños ya más crecidos, pensemos en todas las personas que nos han regado y cultivado, sus maestros jóvenes, nuestros maestros, ¿verdad? Con cuánto cariño todos los días se levantaban como verdaderos viñadores para cultivarnos y nos enseñaban, ¿verdad? Nos enseñaban a leer, nos enseñaban a escribir, nos enseñaban, a lo mejor ya ni nos acordamos, pero de algún maestro sí. Nuestros maestros nos enseñaron, nos cultivaron. Son verdaderos viñadores de nosotros. A lo mejor nos podaron. Sabemos que para que una planta dé buen fruto hay que podarla. Y podarla, pues a lo mejor la podemos comparar con aquellas llamadas de atención, con aquellos regaños, con aquellos castigos que nos duelen, pero era para que demos fruto, para que demos fruto. Nuestros papás también nos están corrigiendo, no hagas esto, haz esto, no hagas lo otro. A veces ahí viene un regaño, a veces viene un castigo, y esas no son más que podas del arbolito para que el árbol retoñe y dé mejor fruto. Pensemos, por ejemplo, queridos hermanos, también en las cosas de Dios. ¿Cuántas personas han regado nuestra alma explicándonos la palabra de Dios, verdad? No sé, por decir algunos sacerdotes, yo no sé si ustedes saben, queridos hermanos, pero aquí en la sacristía, a ver qué día, con mucho gusto pueden pasar a ver, ¿verdad? Y ahí están las fotografías de los 8 párrocos que han pasado por esta comunidad. Y en su momento fueron los viñadores, fueron los regadores, ¿verdad? Los que estaban pues cuidando la viña del Señor. Pero no solo ellos, sino también pensemos en nuestros catequistas, nuestros animadores, coordinadores, o simplemente aquella persona que te compartió las cosas de Dios. Ponte a pensar tú, en este momento de tu vida, ¿quién te está cuidando? ¿Quién te está cultivando? ¿Quién te está enseñando las cosas de Dios? Pueden ser tu esposa, pueden ser tus hijos. ¿Cuántas veces es así? Los papás son los que deberían cultivar la vida espiritual de los hijos, pero a veces pasa lo contrario. Hay algunos hijos que son los que están cultivando la vida espiritual de los papás, y a veces así se da. A veces pasa lo contrario, ¿verdad? Lo importante es eso, queridos hermanos, todo el amor que Dios nos ha dado y todo lo que nos ha cultivado, pero, ahí viene la segunda parte, ¿verdad? Frutos. El Señor espera frutos, como cualquier viñador o cualquier persona que siembra un árbol. Si tú siembras un arbolito, ¿verdad? Algún día esperas cosechar sus frutos. Pues Dios también nos ha cultivado, nos ha regado, y hoy yo creo que es un momento como para decir, a ver, ¿cómo están los frutos? Los frutos, queridos hermanos, en las Sagradas Escrituras y en la tradición de la Iglesia, los frutos son las obras buenas, la vida buena, una vida honesta, una vida recta. Qué bonito dice la primera lectura. El Señor esperaba que obraran rectamente, es decir, que se portaran bien, que den buenos frutos. Pero en cambio cometieron iniquidades, dieron uvas amargas, uvas agrias. Hermanos, a mí me parece que lo particular de esta parábola de la viña de hoy pone el énfasis en los frutos. ¿Cuáles son esos frutos que Dios espera de nosotros? El amor, que ames a tu familia, que ames a tus hijos, que ames a tu esposa, que la trates bien, que seas un trabajador honesto, que seas una bendición para tus vecinos, que seas un buen ciudadano, que seas una persona recta, que seas un buen profesionista. Muchachos, los frutos de ustedes son sus calificaciones, no hay de otra. ¿Son dulces o son amargas, verdad? Los frutos dulces, hermanos, es todas nuestras acciones que ayudan a hacer felices a los demás. Y te lo voy a poner con una comparación. Cuando tú te acercas a alguien y encuentras una sonrisa sincera,
no hipócrita, una sonrisa sincera. Cuando encuentras un buen trato, amabilidad, cariño, ternura, amor, alegría, esos son los frutos de nuestra vida. ¿Acaso no has escuchado decir que hay personas que son muy dulces, que transparentan dulzura? La pregunta es tú, cuando alguien se acerca a ti, ¿encuentra dulzura, ternura, amabilidad? Esos son los frutos dulces que Dios espera. Y no caras, agresividad, ofensas. Hay personas, queridos hermanos, que nomás de verles la cara, cuando llegan, dices, ¡qué amargura! ¡Qué amargura! ¡Qué ganas de amargarse la vida y amargarle la vida a los demás! Yo creo que a todos nos ha pasado que a lo mejor estamos ahí en una reunión tranquilamente, bien disfrutando, contentos, y llega alguien con una cara y una mala vibra que decimos, uy, mira nomás, qué amargura transparente esta persona, ¿verdad? Porque se siente, somos transparentes. E incluso así decimos, está amargada. Es triste, hermanos, es triste. Pero a veces en casa puede pasar que haya alguien que cuando le preguntas, oye, por favor, no sé qué, ¿qué quieres? No, pues ya nada, de entrada. Ya hasta se me olvidó que te iba a pedir, ¿verdad? Con esa agresión, con ese maltrato, con esa carota, con esa ofensa, olvídalo, ni ganas de hablarte. Hermanos, esos son los frutos amargos. ¿Cómo es tu vida? ¿Dulce o amarga? O como el chamoy, medio dulce, medio amarga, ¿verdad? Por ratos. Hermanos, no se trata únicamente de una comparación así sencilla. Todos esperamos dulzura. La pregunta es si estamos dispuestos a dar dulzura. Y finalmente, queridos hermanos, ya para no alargarnos más, es una de las maneras de interpretar estas parábolas. En el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, Jesús llega a decir unas palabras misteriosas que vienen muy a propósito de esto. Dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. La vid es el tronco de la uva, de la mata de uva. Los sarmientos son sus ramas, que se van ahí enredando de donde van colgando los racimos. Cuando Jesús le dice a sus discípulos y nos dice a ti y a mí, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Si permanecen unidos a mí van a dar mucho fruto. Hermanos, para dar buen fruto y para dar frutos dulces, tenemos que estar muy unidos a Cristo. Porque solo así salen frutos de las ramas, cuando las ramas están unidas al tronco. Y yo creo que todos tenemos esa experiencia. Cuando vemos una persona amable, amorosa, cariñosa, tierna, seguramente que tiene una buena amistad con Dios. Se lleva muy bien con Dios. No digo que venga mucho a misa, porque a veces podemos venir mucho a misa y no estar bien con Dios. Pero ordinariamente, cuando una persona tiene una buena relación con Dios, de amistad, de amor, es una persona dulce, que da buenos frutos. Ahí queda de tarea, queridos hermanos. Yo creo que vamos a pedirle a Dios en primer lugar, agradecerle, porque nos ha sembrado, nos ha cultivado, a pedirle que no nos deje de regar. Dios no nos va a dejar de regar nunca, ni de atender. Pero que sepamos aprovechar todo lo que Dios nos da y que demos frutos dulces en nuestra vida y no amargos. Vamos a pedírselo al Señor, queridos hermanos, en este día. Meditemos estas palabras del Señor.